El hedor era una pared física, un olor químico, agrio y metálico que quemaba la garganta y hacía lagrimear los ojos, subiendo desde la bodega de carga inundada. Era el olor de la maldición, y era por eso que Carmen Díaz estaba allí, con agua helada y aceitosa hasta la cintura. El haz de su linterna cortaba la oscuridad de la bodega de El Titán, iluminando un cementerio de vigas caídas y fango podrido. Ella creía que, si lograba drenar esa agua estancada, el aire en el barco de vapor encallado mejoraría. El aire que su hija enferma, Ana, respiraba en el camarote de arriba. «¡Mamá, huele a huevo podrido!», gritó su hijo Miguel, de 9 años, desde la seguridad de la escotilla. Carmen no respondió. Solo hundió una barreta en la oscuridad acuática. El agua estaba turbia, llena de escombros y de lo que parecían ser peces muertos hacía décadas. Se movió lentamente, la barreta en una mano, la linterna en la otra. El barco de vapor estaba encallado en un ángulo de 20 grados, lo que hacía del equilibrio una tarea casi imposible sobre el piso lodoso. El sonido del mar golpeando el casco desde afuera era un trueno constante, recordándole que estaba bajo la línea de flotación. El hedor era insoportable allí, en el fondo. Encontró lo que parecía ser el desagüe de drenaje, cerca de la quilla central. Estaba obstruido con un siglo de lodo y herrumbre. Hundió la barreta, intentando limpiarlo, pero golpeó algo sólido. No era parte del casco, era una forma. Movió la linterna hacia el agua turbia, intentando ver. El agua era demasiado oscura. Hundió el brazo en el agua helada hasta el hombro, los dedos tanteando el fango. Sintió un borde de metal, recto y frío. «¡Miguel!», gritó, la voz retumbando en la bodega. «¡Baja acá! ¡Ayúdame!». El niño bajó con cuidado, parando en el último escalón seco de la escalera de metal. «¡Sostené la linterna! ¡Firme!». Le entregó la luz y agarró la barreta con ambas manos. Empezó a cavar en el lodo sumergido, el agua aceitosa salpicándole el rostro. La barreta golpeó metal sólido repetidamente. Era una caja. Usó la barreta como palanca. Con un sonido repugnante de succión, el objeto comenzó a moverse en el fango. Era pesado, terriblemente pesado. «¿Qué es, mamá?», preguntó Miguel, la linterna temblando. «No sé, ayúdame a jalar». Logró atorar la barreta bajo un borde y, usando todo su peso, inclinó el objeto fuera del fango. Era un cofre, un antiguo cofre de capitán, cuadrado, cubierto de crustáceos y una gruesa capa de herrumbre roja. La cerradura estaba corroída, un agujero oscuro de latón oxidado. Estaba cerrado. Lo arrastró hasta la parte menos profunda de la bodega, el metal raspando el lodo con un sonido áspero. «Aléjate, Miguel». Posicionó la punta de la barreta en la rendija de la puerta del cofre. El óxido había debilitado el metal. Golpeó con una piedra que encontró en el fango, usándola como martillo. El metal gimió. Hizo fuerza. Y de nuevo, con un chasquido agudo que cortó el sonido del mar, la puerta oxidada se dobló, rompiéndose en las bisagras. El agua inmunda de la bodega entró en el cofre, pero lo que estaba adentro parecía estar protegido por otra capa. Era una caja de cuero aceitado, del tipo que usaban los marineros, milagrosamente intacta, sellada con cera. La cera había hecho su trabajo, protegiendo el contenido del agua por más de un siglo. Con las manos temblando de frío y adrenalina, rasgó el cuero endurecido. La cera se quebró. Dentro no había monedas de oro ni joyas. Había papel seco. Sacó el primer objeto. Era un cuaderno de bitácora. La tapa de cuero dura y alabeada por la humedad, pero el interior protegido. Lo abrió. La caligrafía era elegante, tinta negra sobre papel amarillento. En la primera página leyó: «Cuaderno de bitácora, El Titán, Capitán Coto M. Rueda, 12 de abril, 1910. El año la golpeó, 1910, 100 años antes de que su tío abuelo siquiera reclamara los derechos de salvamento del barco. El segundo objeto era un rollo de papel, atado con un cordel de cuero podrido. Lo desenrolló. Era una carta náutica, un mapa de la ensenada donde estaban. Reconoció la línea de la costa, la ubicación del pueblo, y entonces lo vio. En medio de la ensenada,
A medio camino entre el barco encallado y el muelle, había una X dibujada a mano. Una X roja, con una nota al lado. La tinta casi desaparecida. 50 barriles, no olvidar. Miró el mapa. Luego el agua aceitosa y hedionda en la que estaba parada. El olor. La maldición. El médico del pueblo. La erupción en la piel de Ana. El rompecabezas comenzó a armarse en su mente, y la imagen era aterradora. Antes de que descubramos qué había en esos 50 barriles y por qué eran la verdadera razón por la que todos huían del pueblo, cuéntanos en los comentarios. ¿Crees que algunos secretos son tan tóxicos que pueden envenenar el propio aire? Para entender lo que llevó a Carmen a arriesgar su vida y la de sus hijos en este barco fantasma, para entender por qué esa ensenada estaba muriendo, tenemos que retroceder 3 meses. Tenemos que volver al día en que la hija de Carmen enfermó y el pueblo entero le cerró la puerta. Apenas un año antes, la vida de Carmen Díaz, aunque difícil, todavía tenía una rutina. El olor a sal y vísceras de pescado en sus manos era el olor del sustento. Se despertaba antes del amanecer, dejaba a Miguel y Ana con una vecina y bajaba al muelle. Allí, bajo un techo de zinc, pasaba 10 horas de pie, limpiando y destripando la escasa pesca del día para los pescadores locales. La paga era mínima, en pescado y algunas monedas, pero alcanzaba. El padre de los niños, un hombre de promesas fáciles y espalda ancha, se había ido para Bogotá hacía 3 años, en un bus polvoriento, prometiendo enviar plata. Las cartas pararon, la plata nunca llegó, pero Carmen era una roca, remendaba las redes, limpiaba el pescado y criaba a sus hijos sola. Vivían en un único cuarto en la trastienda de una pensión, cerca de la playa. Era pequeño, húmedo y olía a moho. But Carmen lo mantenía impecablemente limpio. Colgaba conchas que Ana encontraba en la arena, intentando dar color a las paredes grises. Miguel, con sus 9 años, ya era el hombre de la casa, ayudándola a cargar baldes de agua del pozo comunal. Por la noche, cocinaba sancocho de pescado en una hornilla, y el sonido de su voz leyendo cuentos a sus hijos ahogaba el sonido constante de las olas y el silencio del pueblo moribundo. Era una vida al filo de la navaja, pero era una vida. Ella tenía el control. El pueblo, sin embargo, estaba enfermo. La próspera ensenada del Pacífico, que su abuelo describía como un paraíso de aguas azules, estaba muriendo. Los cardúmenes de peces habían desaparecido. El agua, antes cristalina, ahora tenía una turbidez lechosa y un olor metálico débil en marea baja. Los turistas habían dejado de venir. Los niños del pueblo parecían perpetuamente cansados, sus pieles pálidas, y, lo peor de todo, los jóvenes se estaban yendo. El pueblo se estaba convirtiendo en un lugar de viejos y gatos flacos. Es la maldición de la ensenada, decían los pescadores. El barco maldito nos envenenó. Carmen no creía en maldiciones, creía en hechos. El catalizador de la tragedia no empezó con un estruendo, sino con una picazón. Ana, su hija de 5 años, comenzó a desarrollar una erupción en la piel. Al principio eran pequeñas manchas rojas en los tobillos, donde jugaba en el agua de la playa. Carmen la refregó con jabón, culpando a la arena, pero la erupción se extendió, subiendo por las piernas, transformándose en ampollas dolorosas que hacían llorar a la niña por la noche. Y entonces empezó la fiebre. Una fiebre baja pero persistente que robó el color de las mejillas de Ana y la dejó letárgica, negándose a comer. Carmen tomó sus ahorros de semanas y llevó a Ana al único médico del pueblo, el doctor Rojas. La clínica era pequeña, pero sospechosamente bien equipada, financiada por la minera Silos, como un servicio comunitario. El doctor apenas miró a la niña. Observó las piernas de Ana con una expresión de asco. «Madre, esto es falta de higiene», dijo, la voz fría y cortante. «Tiene que bañar a sus hijos más seguido y con jabón limpio». La humillación fue como una bofetada. «La baño todos los días, doctor. Es otra cosa. Es el agua. ¿Nadie más está así?». El médico suspiró, impaciente. «Es una infección de piel común en niños sucios. No es contagioso, pero es desagradable». Le entregó un pequeño pote de ungüento barato.
Póngale esto y manténgala limpia. Carmen salió de la clínica, el rostro ardiendo de vergüenza y rabia. Sabía que mantenía a sus hijos limpios. Miró el agua turbia de la ensenada, donde los desagües del pueblo y algo más se mezclaban. Falta de higiene. La frase retumbó, una acusación que la aisló aún más. Ese fue el día en que empezó a hacer preguntas. Volvió a su trabajo en el muelle, pero ahora veía todo con ojos diferentes. Vio los otros pescados que limpiaba, algunos con extrañas lesiones rojas en la piel, iguales a las de Ana. Vio el agua aceitosa que escurría de las bodegas de los barcos. ¿Por qué el agua está tan turbia, Juan?, le preguntó a uno de los pescadores más viejos. El hombre miró por encima del hombro, nervioso, como si hubiera preguntado un secreto de estado. Cállate la jeta, Carmen, no hagas preguntas. Es la maldición, no más. Pero ella no se calló. Le preguntó al jefe del muelle, un hombre que trabajaba para don Armando Silos, el dueño de la mina. La represalia fue inmediata. Al final de la semana, el jefe del muelle la llamó. Carmen, no te necesitamos más. Ella se quedó paralizada, el cuchillo de limpiar pescado aún en la mano. ¿Por qué? Soy la más rápida. Hablas, demasiado, dijo el hombre, sin mirarla a los ojos. Haces muchas preguntas, pones nerviosos a los otros pescadores y, honestamente, añadió, la voz bajando a un tono cruel, nadie quiere que la mamá de esa niña enferma toque su pescado. El rumor de la falta de higiene se había esparcido. No era solo una madre soltera, era una madre soltera sucia. Estaba desempleada. La poca plata que ganaba, que apenas cubría el arriendo y la comida, desapareció. El dueño de la pensión, un hombre que también temía la ira de la minera Silos, no tardó. Carmen, lo siento mucho, dijo, golpeando su puerta una semana después. Estás atrasada en el arriendo y los otros huéspedes se están quejando del olor del ungüento de tu hija. Tienen miedo de que sea contagioso. El médico dijo que no lo es, gritó desesperada. No importa lo que él dijo, importa lo que la gente piensa. Tienes 24 horas para irte. El desalojo fue rápido, brutal y público. El dueño de la pensión, queriendo mostrar su lealtad al orden establecido, arrojó sus pocas pertenencias, 2 colchones delgados, una olla y una bolsa de ropa, en la playa de arena oscura, frente al bar del pueblo. Los pescadores, los mismos hombres para quienes había limpiado pescado durante años, sorbían aguardiente y miraban en silencio. Nadie se atrevía a ofrecer ayuda. La humillación era total. Ahora era una paria, la loca, que hacía preguntas. La madre, sucia, con la hija, enferma. El sol se estaba poniendo, tiñendo el agua turbia de la ensenada de un naranja enfermizo. La marea estaba baja, revelando el fango oscuro y hediondo. La fiebre de Ana había empeorado. La niña estaba envuelta en una cobija en los brazos de Carmen, el cuerpo pequeño temblando, la piel cubierta de ampollas dolorosas. Mateo estaba a su lado, quieto, sosteniendo una vara de madera como si fuera una espada, protegiendo a su familia rota. La noche se acercaba. El viento frío del Pacífico comenzó a soplar. No sobrevivirían la noche en la playa. Miró hacia el pueblo, un muro de puertas cerradas y silencio hostil. Y entonces miró hacia el mar. La marea estaba baja y el camino de fango hasta él estaba expuesto. A 50 metros de la costa, inclinado como un gigante borracho, estaba el Titán, el barco de vapor encallado de 1910. El barco maldito, el lugar que, según la leyenda, apestaba a muerte porque el capitán había hecho un pacto con el diablo. El lugar que su tío abuelo chatarrero le había dejado, el único techo en el mundo que era legalmente suyo. Tánico llevaba a mis hijos al barco, que todos decían que apestaba a muerte, pensó, el rostro mojado por la brisa marina y las lágrimas, o los veía enfermarse y morir en la arena. Con la fiebre de Ana ardiendo en sus brazos y el llanto asustado de Miguel en sus oídos, Carmen tomó su decisión. La marea baja era una invitación sucia, la playa estaba vacía, el pueblo un conjunto de siluetas oscuras y hostiles. El dueño de la pensión ya había cerrado sus ventanas. «Agarren los bolsos», le dijo a Miguel, la voz ronca. Ella tomó a Ana, la cobija y la bolsa de comida.
El barco de vapor encallado, el Titán, esperaba a 50 metros de distancia, su forma inclinada y oxidada pareciendo un animal muerto gigante contra el cielo del crepúsculo. El olor que venía de allí, el olor metálico de la maldición, era penetrante, pero la alternativa, el frío y la pulmonía, era mortal. Dio el primer paso fuera de la arena seca y se metió en el fango. El viaje de 50 metros fue una batalla. No era arena, era fango. Un fango negro, espeso y pegajoso que succionaba sus pies a cada paso, con un olor sulfuroso y químico que revolvía el estómago. El fango llegaba hasta las rodillas, y Carmen luchó por cargar a Ana y no caer. Miguel, valiente y aterrorizado, se hundió hasta la cintura y empezó a llorar, atrapado. «No puedo salir, mamá». Carmen tuvo que retroceder, poner a Ana sobre sus hombros y usar toda su fuerza para jalar a Miguel de la succión del fango. Avanzaron, un paso a la vez, el sonido de sus pies saliendo del fango retumbando en la ensenada silenciosa. El barco no parecía acercarse. Cuando finalmente alcanzaron el casco, estaban cubiertos de fango negro y hediondo. El barco era colosal. El casco de acero, donde no estaba cubierto por crustáceos y algas secas, estaba corroído. El óxido formando patrones que parecían lágrimas de sangre escurriendo hacia el mar. Estaba inclinado en un ángulo de 20 grados, lo que hacía la escalada aún más difícil. Una escalera de cuerda podrida colgaba de la borda. Inútil, pero había un agujero. Una sección de la plancha del casco, cerca de la línea de flotación, había sido arrancada o corroída, dejando una abertura oscura del tamaño de una puerta. Era su única entrada. Carmen empujó a Miguel adentro del agujero primero, el niño reacio a entrar en la oscuridad. «¡Anda!», le ordenó. Él entró. Le pasó los bolsos y luego, con un esfuerzo que hizo gritar a sus músculos, levantó a Ana y la empujó por la abertura. Por último, se izó ella, el metal oxidado rasgando su blusa y arañando su piel. Cayó adentro, en la oscuridad total, en un pasillo de metal inclinado. El aire fue lo primero que notó. Estaba quieto, pesado, y olía a metal viejo, sal, guano de pájaros y algo más. El olor químico que había sentido en la bodega, pero ahogado, atrapado. Encendió la linterna barata que había comprado con sus últimas monedas. El haz de luz cortó la oscuridad, revelando un pasillo de servicio, inclinado. Las paredes de metal estaban húmedas, cubiertas por una capa de sal cristalizada y óxido. Tubos corrían por el techo, algunos goteando agua salada a un ritmo lento y constante. El sonido del mar afuera estaba ahogado, un trueno constante y distante que hacía vibrar levemente todo el barco. Y el piso estaba cubierto por una fina capa de mugre seca y excremento de pájaros, indicando que el interior, al menos en este nivel, estaba seco desde hacía mucho tiempo. «¿Dónde estamos, mamá?», susurró Miguel, aferrándose a su mano. «Estamos en casa», respondió Carmen, intentando forzar la confianza en su voz. Empezó a explorar, sus pasos retumbando en el metal. El ángulo del barco hacía difícil caminar, como andar en una colina perpetua. Subieron una escalera de metal empinada. El sonido de sus pasos el único ruido, además del mar y los gritos lejanos de las gaviotas. Buscaba un lugar para dormir, un lugar que pudiera defenderse, un lugar que estuviera seco. Llegaron a lo que había sido la cubierta de pasajeros. La luz de la linterna reveló un antiguo salón comedor, los fantasmas de un lujo perdido hace mucho. Mesas y sillas de madera oscura estaban volcadas, atornilladas al piso inclinado. Una araña de cristal rota colgaba del techo como un esqueleto. Las ventanas tipo ojo de buey estaban cubiertas de sal, pero algunas seguían intactas, bloqueando el viento. El olor aquí era mejor, más seco, oliendo solo a polvo y madera vieja. Pero el olor químico, el olor de la bodega, todavía subía débilmente desde el piso, como un aliento enfermizo viniendo de abajo. Carmen encontró el camarote del capitán. La puerta de madera noble estaba deformada por la humedad y atascada. Usó el hombro para abrirla. El cuarto era pequeño, pero era el más protegido que habían encontrado. Había un escritorio de madera atornillado al piso y el armazón de una cama de metal oxidada. El ojo de buey
estaba intacto. «Es acá», dijo. «Vamos a dormir acá». Empezó a limpiar el piso con un pedazo de lona podrida que encontró, barriendo el polvo y el excremento de ratas, creando un pequeño oasis de limpieza en medio de la decadencia. Mientras limpiaba, notó algo en la pared. No era una pintura, era un mapa, una antigua carta náutica, clavada en la pared de madera, ahora casi del mismo color de la caoba desvaída. Estaba enmarcada en vidrio, y el vidrio la había protegido. Era un mapa de la costa colombiana, pero no podía leer los detalles con la luz débil. Y colgado de un gancho al lado, había un sombrero de capitán, cubierto de polvo, pero aún en forma. Reliquias del último capitán, el hombre de la leyenda del diablo. Sintió un escalofrío. Acostada en el piso del camarote del capitán, Carmen oyó el sonido más aterrador hasta ahora, la marea subiendo. Ya no era un trueno distante, era un rugido. El mar estaba subiendo a su alrededor y el Titán parecía vivo. El barco gemía, crujía y chasqueaba, el metal viejo retorciéndose bajo la presión del agua creciente. Cada ola que golpeaba el casco sonaba como un martillo gigante intentando entrar. El agujero por el que habían entrado estaba ahora sumergido, el agua entrando a chorros en el pasillo inferior. Estaban completamente aislados. La marea alta los había convertido en prisioneros en la isla de Óxido. Ana, febril, dormía inquieta en los brazos de Carmen, pero Miguel estaba despierto, los ojos desorbitados, fijos en la oscuridad. «¿Mamá es el fantasma del capitán? ¿Es él quien hace temblar el barco?» «No, mi hijo», susurró Carmen, aunque su propio corazón latía al ritmo de las olas. «Es solo el mar, es el mar que nos está abrazando». Pero se preguntó, el olor, la fiebre de Ana, el pueblo moribundo, la maldición. ¿Y si el barco no era un refugio? ¿Y si era la fuente? El olor químico era, sin duda, más fuerte ahora que la marea estaba alta, como si el agua del mar estuviera agitando lo que fuera que estuviese en la bodega, liberando sus vapores. El aire en el camarote sellado se volvió pesado, y la erupción en la piel de Ana parecía más roja bajo la luz de la linterna. La fiebre de la niña no estaba mejorando, estaba empeorando. Carmen sintió un pánico helado. No los había salvado, los había traído a la guarida del monstruo, el lugar que todos decían que apestaba a muerte. Apestaba a muerte porque era la muerte. Miró el piso. El sonido de sus pies golpeando la madera reveló una escotilla, una pequeña escotilla de metal con una argolla de bronce, justo en medio del camarote del capitán. Probablemente un acceso rápido a la bodega de carga o a la sala de máquinas. El olor parecía estar subiendo directamente de ella, por las rendijas del metal. Puso la nariz cerca y retrocedió, ahogándose. Era de allí. El olor podrido y metálico venía de abajo. La bodega. Tenía que ver qué había adentro. Esperó a que la marea bajara al amanecer, el barco volviendo a su ángulo de reposo en el fango. Les dio a los niños el último pan que tenía. «Quédense acá. No salgan de este camarote hasta que yo vuelva». Agarró la linterna y la barreta que había encontrado en un armario de herramientas. No iba solo a explorar, iba a luchar. Iba a encontrar la fuente de ese olor y a limpiarla. Creía que era la única manera de salvar a su hija. La necesidad de limpiar el aire para Ana fue lo que la llevó a descender a la oscuridad. Abrió la escotilla del piso. El olor la golpeó como una fuerza física, haciéndola retroceder. Era el olor del fango de la ensenada, pero 1000 veces peor. Muerte, química, podredumbre. Bajó la escalera de metal oxidada, escalón por escalón, la luz de la linterna penetrando la oscuridad aceitosa. Aterrizó con un golpe sordo en el agua. El agua estaba fría, aceitosa, y le llegaba hasta la cintura. La bodega de carga inundada, el lugar donde, sin saberlo, el cofre del capitán y la verdad sobre la maldición de la ensenada la aguardaban. Si estuvieras en el lugar de Carmen, con una hija enferma arriba y una bodega inundada y hedionda abajo, ¿habrías bajado a la oscuridad o habrías probado suerte en el pueblo hostil? Comenta ahí. Apenas sabía que la respuesta a la enfermedad de su hija no estaba en limpiar la bodega, sino en descubrir lo que escondía. El barco, el Titán, se convirtió en una isla fortaleza. Los días siguientes al descubrimiento del cofre
fueron un ejercicio de supervivencia y miedo. El primer instinto de Carmen no fue de triunfo, sino de terror. El olor. El olor que ella pensaba que era solo moho y agua estancada era, en realidad, el aliento de un veneno. Subió de la bodega de carga, selló la escotilla del camarote del capitán con lonas viejas, bloqueando el vapor que subía. Pero era demasiado tarde. Habían estado respirando ese aire durante días. La erupción en la piel de Ana se veía más roja, más irritada, y la fiebre de la niña no cedía. Carmen ahora miraba el agua turbia de la ensenada no como un inconveniente, sino como una enemiga líquida y silenciosa. La adaptación al barco encallado fue brutal. La marea dictaba sus vidas. Con marea baja, ella y Miguel, usando botas improvisadas hechas de bolsas de plástico atadas con soga, atravesaban los 50 metros de fango fétido para recoger madera a la deriva en la playa para la fogata. Con marea alta, eran prisioneros, el barco crujiendo y gimiendo a su alrededor como un gigante moribundo. La comida que Carmen había traído del pueblo se estaba acabando. Sin embargo, el tío abuelo chatarrero había dejado su propio legado. En las alacenas de la cocina del barco, encontró un tesoro de supervivencia. Docenas de latas de comida, atún y frijoles, y lo más importante, varios galones de agua potable, sellados y olvidados desde los años 70. Creó un nido en el camarote del capitán, el punto más alto y seco del barco. Mientras Ana dormía febrilmente, Miguel, con 9 años, se convirtió en el vigía. Se sentaba en el puente de mando oxidado, observando el pueblo con unos binoculares rotos que había encontrado, fingiendo ser un capitán de verdad. Fue allí donde tuvo su momento de ligereza. Encontró un antiguo pito de bronce del capitán y lo sopló. El sonido agudo y penetrante cortó el aire, asustando a una bandada de gaviotas que descansaban en el mástil. Por primera vez en semanas, Miguel se rió. Un sonido claro y brillante que contrastaba con el óxido y la podredumbre a su alrededor. Esa noche, bajo la luz de la linterna y el sonido del mar golpeando el casco, Carmen finalmente se sentó a enfrentar lo que había encontrado. Abrió el cuaderno de bitácora de 1910. La caligrafía del capitán Rueda era elegante, pero a medida que avanzaba, se volvía apresurada, casi frenética. Describía la carga: 50 barriles, sellados. Desechos de procesamiento, de la minera Silos. El joven patrón Silos, el abuelo del actual don Armando, insistió en supervisión personal. El olor es vil. Describía el corto viaje, la tormenta repentina y el pánico en la radio. Entonces leyó la confesión. La tormenta había dañado el casco, pero no lo suficiente como para hundir el barco. Fue una orden. El capitán escribió: el joven patrón Silos dio la orden. La carga no puede, bajo ninguna circunstancia, ser rastreada de vuelta a la mina. El escándalo nos hundiría. Me ofreció el doble de mi salario para resolver el problema. La solución de Silos era diabólica: encallar el barco a propósito en el banco de arena, donde parecía un accidente, y usar el caos de la tormenta para perder la carga en el fondo de la ensenada. El capitán confesó haber supervisado el hundimiento de los 50 barriles por la noche en el lugar marcado en el mapa. La carta náutica era la segunda mitad de la prueba. La X, roja, no marcaba un tesoro, marcaba un cementerio químico. El diario continuaba: Silos me pagó, me dijo que desapareciera, pero no puedo. ¿Qué hemos hecho? El olor. El diablo está en esos barriles. Este barco está maldito, no por un fantasma, sino por mi propia mano. La última entrada era de 2 días después. Dejé este diario y el mapa en el cofre. El mundo debe saber lo que hay en el agua. No puedo vivir con este silencio. Al capitán Rueda nunca más se le vio. La revelación golpeó a Carmen como una ola física. ¿Por qué todos huían? No era una maldición, era envenenamiento por mercurio, el agua turbia, los peces muertos, la tos crónica de los pescadores más viejos, la locura que se apoderaba de algunos, y la erupción en la piel de Ana, la fiebre, el médico del pueblo, el doctor Rojas, pagado por la minera, que diagnosticó falta de higiene. No estaba siendo incompetente, estaba mintiendo.
Estaba encubriendo los síntomas de envenenamiento por mercurio que veía todos los días. La rabia de Carmen era tan fría y profunda como el agua de la bodega. Tenía que actuar. No podía esperar. La prueba estaba en sus manos. A la mañana siguiente, con marea baja, tomó el diario y el mapa. Los metió en una bolsa de plástico y atravesó el fango fétido. Dejó a los niños en el barco, con Miguel de guardia. Fue directo al pueblo, pero no a la policía, que sabía que estaba controlada por Silos. Fue a la casa de Juan, el pescador más viejo, el hombre que le había dicho que se callara la jeta sobre el agua turbia. Lo encontró remendando una red, las manos nudosas y temblando. «Juan, tiene que ver esto», dijo, la voz baja y urgente. Desenrolló el mapa sobre la mesa de madera, abrió el diario. 1910, Mercurio, minera Silos. El rostro de Juan, ya curtido por el tiempo, se convirtió en una máscara de terror pálido. No miró los documentos con curiosidad, miró con pavor. «Carmen, por el amor de Dios», susurró, mirando por encima del hombro, aunque estaban solos. Agarró el diario, no para leerlo, sino para cerrarlo. «Queme eso». «¿Qué?», retrocedió ella, impactada. «Quémelo, ahora», siseó, empujándole los papeles de vuelta. ¿Cree que es la primera en hacer preguntas? ¿Cree que la muerte de su marido fue un accidente? ¿Cree que la maldición es un secreto? Estaba temblando. Sabemos que el agua está envenenada. Vivimos de esto, pero la minera Silos es Dios acá. Si usted muestra eso, don Armando no la va a despedir, la va a silenciar. Va a silenciar a sus hijos. Váyase. Bote eso al mar y rece para que él no sepa que lo encontró. La primera búsqueda de ayuda fue un fracaso total. Salió de la cabaña de Juan, el miedo de él más contagioso que cualquier enfermedad. Estaba sola en esto. El pueblo entero se estaba muriendo de miedo o de veneno, y no había diferencia. Volvió al barco, sintiéndose derrotada. El mapa, la X, lo que dijo Juan, la ensenada de las almas, necesitaba un aliado. Encontró a doña Marta, la mujer más vieja del pueblo, que pasaba los días sentada en una mecedora en la galería de su casa, la única con vista a la ensenada y al barco encallado. A Marta la consideraban medio loca, pues hablaba con las gaviotas. Su esposo había muerto de locura, temblores, demencia, y sus 2 hijos habían muerto de cánceres misteriosos, siendo jóvenes. Carmen se le acercó, el diario en mano. «Doña Marta, necesito su ayuda. ¿Usted se acuerda de su esposo?». Los ojos de la anciana, nublados por las cataratas, se enfocaron en Carmen. Dicen que se volvió loco, pero no estaba loco. Era un pescador, hasta que dejó de pescar. Decía que el agua sabía a metal. ¿Dónde pescaba él, doña Marta? La anciana levantó un dedo tembloroso y huesudo, no hacia el mar abierto, sino hacia la pequeña ensenada tranquila, la ensenada al este del barco, marcada en el mapa de Carmen. Allá, en la ensenada de las almas, donde los peces flotaban muertos antes de sacarlos del agua. Ahí fue que el diablo lo tocó. Carmen miró el mapa. Era el mismo lugar, la locura del marido de Marta, la erupción de Ana, los peces muertos, el diario, todo estaba conectado. Necesitaba ir allá, necesitaba ver con sus propios ojos. ¿Pero cómo? Estaba atrapada en el barco. Fue entonces que recordó lo que hacía su tío abuelo. Era un chatarrero y había usado el Titán como su base. Bajó a la bodega de carga de nuevo, pero esta vez no buscaba un desagüe. Buscaba las cosas de su tío. En un compartimento de carga diferente, más alto y seco, lo encontró. La herencia real. El tío abuelo no era solo un chatarrero, era un sobreviviente. Tenía un pequeño bote de pesca de aluminio, ligero, guardado allí, junto con un pequeño motor fuera de borda y una lata de gasolina. Lo usaba para sus expediciones de recolección. Lo izaba para entrar y salir del barco por una abertura en el casco. Era el vehículo de escape de Carmen. A la mañana siguiente, antes del amanecer, ella y Miguel bajaron el bote de aluminio al agua calma de la marea alta. Ana estaba demasiado enferma para ir. Se quedó encerrada en el camarote del capitán. «Vamos a ser exploradores, mi hijo», le dijo a Miguel. Encendió el motor, el pequeño sonido pareciendo un trueno en el silencio de la mañana.
Navegó alrededor de el Titán, siguiendo la carta náutica de 1910 en su mano. Se dirigió hacia la X, hacia la Ensenada de las Almas. El lugar estaba a medio kilómetro del barco, y doña Marta tenía razón. Era diferente. El aire estaba quieto. No había pájaros zambulléndose. El agua, incluso bajo la luz del sol de la mañana, tenía una apariencia aceitosa y enfermiza. Y el olor químico que sentía en la bodega estaba aquí, al aire libre, subiendo desde la propia agua. «Qué feo huele, mamá», dijo Miguel, tapándose la nariz. Carmen apagó el motor. El silencio era total. El diario del capitán decía que los barriles estaban a 10 brazas, unos 20 metros de profundidad, marcados por una cadena de ancla. Carmen miró el agua turbia. No podía ver el fondo. Tomó el remo del bote y lo hundió en el agua. Golpeó algo duro, pero no era roca. El sonido fue un clunk metálico. Lo hundió de nuevo y de nuevo. Era un campo de objetos duros bajo el fango. «Sostené acá», le dijo a Miguel. Tomó la cuerda del ancla del pequeño bote. Se la ató alrededor de la cintura. Le dio el otro extremo a Miguel y agarró su linterna impermeable, otra herramienta del tío abuelo. «Si jalo 3 veces, me subes lo más rápido que puedas. ¿Entendiste?» El niño asintió, pálido pero determinado. Carmen respiró profundo el aire envenenado y se zambulló en el agua fría y aceitosa. La oscuridad fue inmediata. La luz de la linterna apenas penetraba el agua turbia. Descendió, jalándose por la cuerda del ancla, y entonces lo vio. No era un campo de rocas, era un campo de barriles, docenas de ellos, exactamente como decía el mapa. Estaban acostados de lado, cubiertos por un siglo de lodo y vida marina muerta. Algunos estaban intactos, pero otros se habían roto. La revelación completa fue un momento de puro horror. Se acercó a uno de los barriles rotos. El fango a su alrededor era negro y muerto. Una sustancia oscura y espesa, como brea, se filtraba lentamente desde la grieta oxidada. El mercurio, 100 años de veneno filtrándose lentamente en el agua, en el fango, en los peces, en los niños. Vio, atascado en el óxido, un pedazo de metal estampado. Pasó su mano enguantada, guante de pesca del bote, sobre él, limpiando el lodo. Las letras en relieve aún estaban allí. Propiedad de Minera Silos, peligro, HG, el símbolo químico del mercurio. Jaló la cuerda 3 veces, desesperada por el aire tóxico de la superficie. Miguel la jaló con toda la fuerza de sus 9 años. Ella irrumpió en la superficie, escupiendo agua aceitosa, el olor a metal quemándole los pulmones. No solo sostenía la prueba, estaba nadando en ella. Se arrastró al bote, temblando de frío y terror, y abrazó a su hijo. No solo había encontrado la maldición, había encontrado el arma del crimen, y ahora el asesino sabía que ella estaba en su barco. Carmen subió de la bodega, empapada en agua aceitosa y con el diario de 1910 en las manos, el corazón latiendo con el terror del descubrimiento, la X en el mapa, el mercurio, la erupción en la piel de Ana. Todo era una sola cosa. Apenas tuvo tiempo de esconder los documentos en el camarote del capitán cuando oyó un motor que se acercaba. No era el rugido del océano, era un bote. Corrió a la borda y vio al jefe del puerto local, un hombre que trabajaba para don Armando Silos, acercándose en un bote oficial. No estaba sonriendo. «¡Carmen!», gritó por un megáfono, la voz metálica retumbando en la ensenada silenciosa. «Recibimos órdenes. Este barco es un peligro estructural. La minera Silos, como servicio público, lo va a demoler en 48 horas. Tiene que evacuar inmediatamente». La amenaza era clara. No estaban demoliendo por seguridad. Venían a destruir el cofre, el barco, la prueba. 48 horas. El reloj corría. Miró el pequeño bote de aluminio de su tío abuelo, escondido en la bodega. Pero antes de que pudiera trazar un plan de escape, apareció otro bote. Este era un yate de lujo, blanco y reluciente, que se deslizaba por el agua turbia como un cisne en el alcantarillado. El propio don Armando Silos desembarcó en el muelle improvisado del pueblo con la marea baja y caminó por el fango,
sus zapatos caros protegidos por fundas de goma. Se detuvo en la base del barco encallado, mirándola con una expresión de falsa piedad. Carmen Díaz, qué situación tan terrible, vivir acá, con sus pobres hijos enfermos. No necesitaba gritar, su voz se oía perfectamente. Escuche, soy un hombre de familia, le ofrezco 50 millones de pesos, un nuevo comienzo. Para que se vaya, lleve a sus hijos a un médico en la capital. Olvídese de este barco, olvídese de este pueblo maldito. La oferta era más plata de la que había visto en su vida. Era la salida fácil. Podría haberla tomado y huido. Pero miró el rostro de él, el nieto del hombre que había firmado la confesión en el diario, y luego miró al camarote donde Ana tosía. Sostuvo el cuaderno de bitácora que había escondido en su blusa. 50 millones es el precio de mi silencio sobre los 50 barriles de mercurio, don Armando. El diario del capitán Rueda es una lectura fascinante. La sonrisa de Silos desapareció, no gradualmente, sino como una luz que se apaga. El aire de la ensenada se heló. Ya no necesitaba fingir. Tu tío abuelo era un chatarrero, Carmen. Vos sos basura. El mar se traga la basura. Si no desapareces con tu prueba inútil, tus hijos se van a quedar huérfanos. Pénsalo. Se dio la vuelta y caminó de regreso por el fango. La noche cayó con una furia que parecía una respuesta a la amenaza de Silos. Una tormenta, venida del Pacífico, golpeó la ensenada. El Titán gemía y crujía bajo el ataque del viento y las olas de la marea alta. Carmen estaba en el camarote del capitán, amarrando a Ana y Miguel con sogas para que no fueran arrojados. El barco ya no estaba en reposo, estaba luchando. Fue cuando lo oyó. Un sonido nuevo, un sonido que no era el mar, era un chirrido metálico, viniendo de abajo, del casco. Un sonido rítmico. Alguien estaba atacando el barco. Corrió a la borda con la linterna. En la oscuridad, lo vio, un pequeño bote de buceo, negro, con hombres en trajes de neopreno. No iban a esperar 48 horas. Estaban saboteando el casco, cortando el metal, intentando que la tormenta terminara el trabajo y hundiera el barco sobre ella. El barco dio una sacudida violenta. Un nuevo chorro de agua entraba a borbotones en la bodega de carga. Era ahora o nunca. Corrió a la bodega seca donde su tío abuelo guardaba el bote de aluminio. «Miguel, ahora», tiró a Ana, delirando de fiebre, dentro del bote. Tiró el diario y el mapa, sellados en una lata, y los galones de agua. «Sostené a tu hermana». El barco se estaba desmoronando. Usó el antiguo guinche de carga que su tío había usado, que daba a una abertura en el casco. Bajó el bote de aluminio al agua furiosa, las olas golpeando 5 metros más abajo. Descolgó a los niños con la soga. Saltó de última, el metal de El Titán, gimiendo su último adiós. Estaba libre, en un bote diminuto, en medio de la misma tormenta que había matado a su marido. El viaje de 20 kilómetros hasta el siguiente pueblo costero fue un infierno. El pequeño motor fuera de borda luchó contra olas que parecían montañas, el agua helada llenando el bote. Miguel, con sus 9 años, achicaba el agua con un balde, el rostro pálido de terror, pero los brazos trabajando sin parar, mientras Carmen piloteaba, el diario presionado contra su pecho. No solo huía de Silos, estaba rehaciendo el último viaje de su marido, luchando contra el mismo mar, pero no huía de una deuda. Navegaba hacia la justicia, cargando la prueba del crimen. Cuando salió el sol, encalló el bote en la playa de Buenaventura, pareciendo un fantasma, y colapsó en la arena. No fue a la policía. Vendió el motor fuera de borda por plata para el bus y se fue directo a Bogotá. Encontró la oficina de un periódico nacional, El Espectador. Esperó en el vestíbulo durante horas, hasta que el periodista de investigación ambiental, Rodrigo Vargas, salió por un tinto. Le bloqueó el paso. Estaba sucia, exhausta y parecía loca. Don Armando Silos, minera Silos, está envenenando una ensenada con mercurio. Desde hace 110 años, Vargas intentó esquivarla, pero ella abrió el cuaderno de bitácora de 1910. Él se detuvo, miró el mapa, miró a la mujer frente a él y vio la historia de una década. Vargas no publicó, autenticó.
Usó el presupuesto del periódico para contratar a un equipo de científicos oceanográficos y buzos forenses. Bajo la fachada de un estudio ambiental, fueron a la ensenada. Los buzos descendieron en la X del mapa. La transmisión de radio de ellos al barco fue entrecortada. Dios mío, es un cementerio. Barriles, docenas. Algunos están derritiéndose. El fango es negro. El análisis del agua volvió al día siguiente, del laboratorio en Bogotá. Niveles de mercurio 10.000% por encima del límite de seguridad. El agua era veneno. El escándalo explotó. El titular de primera plana era una sola palabra: envenenados. La historia de Carmen, el diario de 1910, el mapa y los resultados del laboratorio tumbaron al gobierno local. El gobierno federal fue forzado a intervenir. Don Armando Silos fue arrestado, su rostro arrogante finalmente quebrado, mientras intentaba huir del país. La minera Silos fue cerrada, sus operaciones congeladas, sus activos liquidados para pagar por el desastre ambiental más grande en la historia de Colombia. Carmen recibió una indemnización multimillonaria del fondo de liquidación de la empresa. Su primera acción fue volar con Ana a un hospital especializado en la capital. La niña fue sometida a un doloroso tratamiento de quelación, pero sobrevivió. Con el resto de la plata, Carmen no compró una mansión. Financió la evacuación total y el tratamiento médico a largo plazo de cada familia en el pueblo envenenado, reubicándolos en una nueva tierra, lejos de la ensenada. Y el barco maldito, el Titán, fue dejado encallado, ya no como un símbolo de una maldición, sino como un monumento nacional a la codicia corporativa. Y dicen que el viento que sopla por el barco encallado ya no carga el olor a muerte, sino el eco de la verdad, un recordatorio de que, incluso sumergido en el fango por 110 años, un crimen nunca queda enterrado para siempre.